Shalom Uraja, Jodesh Tov Mevorach, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 5. A ver, es un Daf bastante largo y seguimos hablando del tema que hemos estado tratando desde el comienzo del tratado, que es la discusión entre Rabba y Rabbá, y por qué se ordenó al enviado que trae un get a declarar Lefanai Nechtab ve Lefanai Nechtam. Ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, fue firmado. Según una opinión dice que el problema cuál es, que el get tiene que ser escrito lishma. Es decir, por eso yo vi cómo lo escribían lishma. Según la otra opinión, es que no vaya a ser que el marido venga a apelar sobre el get, es decir, yo nunca mandé a este enviado. Y entonces haya que verificar las firmas. Y las firmas, a lo mejor nos encontramos en un lugar donde no se puede conseguir los testigos. Pues por eso el enviado dice, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, eso ya sirve como un primer testimonio para certificar ese get. Vimos, finalmente, que tanto Rabba como Rabá estaban de acuerdo en que la cuestión de que de encontrar los testigos era algo común a los dos. Y la discusión estaba solamente, perdón, todo el mundo estaba con lo que tenía que ser lishma y que tenía que ser con testigos. La cuestión es si no había testigos, si bastaba, o si no había lishma, si bastaba con los testigos o no. Y vimos que la diferencia, ¿cuál era? La diferencia era si eran dos testigos que traían el get, ¿sí? Que para uno sería válido y para el otro no sería válido porque también tiene que ser escrito lishma. Muy bien, nos dice ahora la Gemara. Hamevi get medinat hayam. Una persona que trae un get, el emisario, de otro país. Y no puede decir, veremos por qué no puede decirlo, ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Si hay testigos que firmaron, es decir, se busca a los testigos y que certifiquen que fue su firma. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Mai Beno Yahol Lomar, ¿qué quiere decir que el Shaliach no puede decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado? Y lema Jeresh, si me vas a decir que es porque es una persona que es sordomuda, ¿sí? Que no puede escuchar y que no puede hablar, entonces, Jeresh, by Aituye Gitahu, ¿acaso un sordomudo puede ser emisario para traer un get? Beatnansi se enseñó en una Mishnah más adelante. Hakol Kesherim le avieta que todo el mundo es kasher, válido para traer el get. Hutz, salvo Jeresh o Tebekatán, un sordomudo, un demente y un menor. Entonces, ¿cómo vas a decir que es una persona que es sordomuda? No podría traer el get a priori. Entonces, más Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, ¿de qué estamos hablando aquí? Que Gon, Shenetanola, es decir, que el Shalia le dio el get a ella, que Sheu Piquea, cuando todavía era, tenía entendimiento, no era sordomudo. Velo y speak lomar, y no tuvo tiempo de decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, Hachenit Harash, que tuvo, de repente, quedó sordomudo. Para Raba, que opina que el motivo cuál es únicamente por la sospecha de que no vaya, el marido venga a reclamar, hija. Es decir, ahí va muy bien. ¿Por qué? Porque las firmas es lo que certifican. Pero para Rabba, que el problema es que tiene que ser escrito lishma, aquí no se dijo. Entonces, Kasha, tenemos una dificultad. Después la Gemara dice, ¿de qué caso estamos hablando? Rabba, ¿qué te va a decir? Ok, es verdad que al principio los sabios fuera de la tierra de Israel no conocían las leyes, pero después estudiaron y ahora ya también conocen la ley de Lishma y lo hacen Lishma. Y por eso en este caso bastó con verificar la firma de los testigos. De Yahi. Si es así, Yahol Nami, entonces si la persona puede hablar, tampoco hace falta entonces que diga ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, porque ya aprendieron los sabios de fuera de la tierra de Israel. ¿Qué te va a responder Rabba? Dice que dice, no, el decreto quedó, no voy a hacer que los sabios de fuera de Israel después empiecen a no estudiar las leyes y se olvidan de la ley y empiecen a no hacerlo correctamente. Entonces, siempre quedó que el emisario tiene que decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Y aquí si es así, Eno Yahol, Nami. Entonces, si es así, el que no puede hablar también.
Es decir, ¿por qué vas a estar con la certificación de las firmas? Tendría que haber dicho, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, no vaya a ser que Hadar lavarle kilculó. Dice, Piqueach, Benit Haresh, Milta, de los Shejija. Dice, alguien que está sano y de repente, justo en ese momento, se vuelve sordomudo. No es algo habitual. Un Milta de los Shejija, y sobre algo que no es habitual, lo Gazur ve Rabanán. Los sabios no decretaron sobre ello. Veja, tengo otro caso para ti. Isha, una mujer, de los Shejija, también no es algo habitual. ¿Cuál es este caso? Utnan se enseñó en una Mishnah, Haisha Atzma me vía Gita. Una mujer, ella misma trae su get. Ubilbat shetzirija lomar befanay nechtam befanay nechtam. Y ella tiene que decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. ¿Cuál es esa ley? ¿Cuál es ese caso? El marido le da a la esposa el get. Le dice, no te lo estoy dando para divorciarte, te lo estoy dando para que lo lleves a Israel y ante el Bedín lo entregues y que el Bedín te lo entregue. Y ahí ella ¿qué va a tener que decir? Ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aún así ella tiene que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado? Para no hacer diferencias entre los emisarios, porque si empezamos a hacer este emisario sí tiene que decir este no, este sí, este no, entonces nos vamos a liar. Entonces todo el mundo tiene que decir. Y si es así, Baal, entonces el marido, si es el marido el que trae el get, también debería decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Nami, Alma Tania, entonces se enseñó en una vereita, Huatzmo, Shevigito, cuando él mismo trae su get, no tiene por qué decirlo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Estás haciendo diferencias? Dice no. Tamamai, Amurrabanán, es decir, ¿por qué motivo dijeron los sabios que hay que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado? Dilma te Baal, Mearet, a lo mejor el marido va a venir a apelar. Upasille iba a invalidar el get. Hasta, pero aquí, Minkat Nakim Le Beyade, él mismo lo está trayendo con su mano. Virure Kamearerle, Ale, y acaso él después va a venir a apelar, va a decir, no, ese get no lo di yo. Entonces, Tashma, ven y escucha lo siguiente que aprendimos en una vereita. Dib'amine Shemuel Merabuna, le preguntó Shemuel a Rabuna. Dos emisarios que traen un get del otro lado, de fuera de Israel. Y ellos dicen que el marido les envió para divorciar con ese get a una mujer en la tierra de Israel. Es necesario que digan, ante nosotros fue escrito, ante nosotros fue sellado, o en Serigim no es necesario. A Marle le dijo Rabuna, en Serigim no necesitan. Uma, Ilu y Omrubo de Fanenu Geresha. Es decir, ¿por qué? Dice, ¿acaso si ellos van a decir, estos dos enviados, ante nosotros fue divorciada esta mujer, ¿acaso no les vamos a creer? Porque son dos testigos. Es decir, si el marido viniese a reclamar, ¿acaso no les vamos a creer a los dos porque son dos contra uno? Entonces, para Raba, Nija, le va muy bien, porque para Raba todo el problema son los testigos. Le Rabá, pero para Rabá, Kasha, tenemos una dificultad, porque todo el problema es que se ha escrito el Ishma y que digan, de nosotros fue escrito para que se sepa que fue escrito el Ishma. Continuamos. Y dice, ajá, Bemayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Shelamdu, lo mismo que vimos antes. Pero aquí ya aprendieron los sabios de fuera de Israel y escriben Lishma. Ya, si es así. Entonces, Hadnami, un solo testigo también, no haría falta que digan ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Dice, no, decretaron para que no, en caso de que vuelvan las cosas a su situación original, en la cual los sabios de Israel, de fuera de Israel no sabían. Y si es así, Betre, Nami, entonces es así, con dos testigos también deberían decirlo. Dice, Betre, de Maitu Gita, Milta, de los Shejija. Es decir, dos emisarios que traen un get, es algo que no es habitual. Pero va a ser un Milta de los Shejija y algo que no es habitual, lo que Azur, ve Rabanán, no decretaron sobre ello los sabios. De Aisha, de los Shejija. Y ese caso de la mujer que no es habitual. Utnan, como se enseñó en la Mishnah, Aisha, Tzmame, Gita, que la mujer misma ella trajo el get, que dijimos que el marido se lo dio para que se lo dé al Bedín y diga, y ahí ella tiene que decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Dice, para no hacer diferencias entre los enviados. Y aquí si es así, va al Nami, lo mismo que vimos antes, el marido. Si el marido da el get, no tiene que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado.
Alma, entonces, ¿por qué Tania? Huatzmo me quitó. Él no se dijo Lomar Befanein Nechtam, Befanein Nechtam. Si él mismo trae el get, no tiene por qué decir la frase. Tamama y Amur Rabanán. Entonces hay que entender por qué motivo dijeron los sabios que el emisario tiene que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Dilma Atebal me arer upasile, no vaya a ser que el marido venga a apelar y a invalidar el get. Y que hasta en este momento, Minkat Nekitle Bide, el marido mismo lo está trayendo para divorciar a la mujer. Ve Arure me are la ley, ¿acaso él va a decir, no, yo quiero apelar? Si él mismo trajo el get, ahí no se sospecha. Tashma, ven y escucha lo que estudiamos en una Mishnah, en una vereita. Amevi get mi veninatayam, la persona que trae un get de fuera de Israel, un etanola, y se lo da a la mujer. Pero amarla befanay nechtam, y no le dijo, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Imnit kayem, bejotamav, kasher. Vemlo, pasul. Si sí se pueden verificar las firmas, es kasher. Y si no, es inválido. Ve. Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo usrehu, lo mar befanay nechtam. No es necesario decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. ¿Y por qué te dijo solamente que de leachmíralea para ser más restrictivos con ella? Para que solamente se pueda divorciar en caso de que lo dijo. Ela, lea que la lea. Pero en realidad, perdón, repetimos. No nos dijeron que hay que decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Leachmíralea para ser restrictivo con ella, sino al contrario, para ser más permisivos. Que también si no se puede verificar la firma de los testigos, se puede validar el get por el hecho de que el emisario dijo, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Se está haciendo más permisivo. Y viene la Gemara y puntualiza y dice, le Raba, para Raba, Nija, está muy bien. Pero para Rabá, ¿sí? Kashia, tenemos una dificultad. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que baste con lo que dice el emisario, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado? Ajá, Mayaskin, ¿de qué estamos hablando aquí? Después de que ya estudiaron fuera de Israel y ya sabemos que se escribe el Ishma. Ve a Marta, ve a Marat, que de la Shema Yachzor, Dabarle Círculo. Pregunta, ¿y aquello que dijiste, que no vaya a ser que venga a volver a deteriorarse la situación fuera de Israel? Dice que Sheniset, estamos hablando de un get, que le dio el get cuando ya está casada. Se volvió a casar. Y ahí viene el marido y dice, pero yo no le di el get. Espera. Fue dicho ante mí, fue escrito ante mí, fue sellado. No fue dicho. Hay los testigos. No se encuentran los testigos. Bien. Entonces, dice, únicamente si ya se casó. Y Aji, si es así, esto que dijo la vereita de que cuando dijeron que hay que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, no fue para ser restrictivo, sino para ser permisivo. No ese es el motivo. El motivo es porque ya está casada. Mishum de Nisetu. Entonces, así es como hay que explicarlo. En realidad, no es porque ya está casado. Vamos a ver cómo es. Este vigitema, lea, si me quiere decir que es para ser más restrictivo sobre ella. Velafka, es decir, y que la vamos a sacar, la vamos a divorciar de ese segundo matrimonio, y si tiene hijos o mamzerim, etc. Entonces, vamos a decir que cuando dijeron que hay que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, después de que ya estudiaron los sabios fuera de Israel, fue dicho leachmíralea para ser más restrictivo y para sacarla en caso de que no lo dijeron, sino que fue leaquelalea, sino que en realidad fue para facilitarle a ella. Que perdón, dice Matjilá Kodem Sheniset Shelo Tizakek la Edim le Kayem etaget. Es decir, que no es necesario que llamemos a los testigos para que verifiquen el get, pero no fueron restrictivos con ella, que si ya se casó sin que se haya dicho esta frase, que ella tenga que ser divorciada. Explica entonces la Gemara por qué no fueron restrictivos y la obligaron a salir. La mamá, ¿y cuál es el motivo?
Dilma te va al mearer. A lo mejor va a venir el marido y va a apelar, upesila, y la va a invalidar ese get. Hasta, pero aquí va al loca mearer. El marido no va a venir a apelar. Anan nekum unearer alea. Entonces nosotros no vamos a venir y vamos a traer un problema sobre ello y no le vamos a obligar a divorciarse. Por el hecho de que no dijeron ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Muy bien. Trae la Gemara la discusión entre Rabá y Rabá, que dijo que el motivo es por qué hay que decir ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, que ya es anterior y que discutieron sobre ello otros sabios, Emoraim, Ajerim. Vejí dice, y esta misma discusión, plukta de Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi, es la misma discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Yoshua ben Levi. Haramar uno dice que el motivo de este decreto, Lefi en Bekin, es porque fuera de Israel no son expertos en las leyes del Get. ¿En qué ley? En la ley del Ishma. De Haramar, y el otro dice, Lefi en Edim Mesuim, porque no se pueden encontrar testigos de Caimó para certificar ese Get. Entonces dice, Tistayem, vamos a explicar, o parece lógico decir, de Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Refishen Bekin Lishma, que Rabbi Yoshua ben Levi es el que dice que no son expertos en la ley del Ishma fuera de Israel. De Rabbi Shimon Baraba hay teguita, porque una vez Rabbi Shimon Baraba trajo un get de fuera de Israel, le camé de Rabbi Yoshua ben Levi ante Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle le dijo, Tzerichna le memar, o lo. ¿Necesito decir ante mí fue escrito y ante mí fue sellado o no? A Marle le dijo Rabbi Yoshua ben Levi, lo tzerija. No necesitas. Entonces, ¿por qué? Shelo amruela bedorot arishonim. Esto solamente fue dicho en las primeras generaciones. Sheem bekim lishma, que no son expertos en la ley del lishma fuera de Israel. Abal bedorot aharonim, pero en las últimas generaciones de bekim lishma es decir, ahora en las últimas generaciones, que ya son expertos en esa ley, ya no es necesario. Concluye la Breite y dice, Tistayem, es verdad, parece lógico decir que es así. Betisbara, pregunta ahora la Gemara dice, ¿y acaso es lógico decir así? Veja, Rabba, si ya demostró Rabba, Itle de Rabba, que Rabba está de acuerdo con Rabba, que el motivo del decreto también es porque no hay testigos fáciles de encontrar. Y por lo tanto, también después de que aprendieron y son expertos en Lishma, es necesario que el emisario diga, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Veo y además, Ambrinan, ¿acaso no hemos dicho Shema Yachzor, Dabar Lekikuló, que a lo mejor el decreto no se anuló, no vaya a ser que se vuelvan a equivocar los sabios de fuera de Israel y ya no se acuerdan de esta ley? Responde la Gemara, Ela, entonces, Rabbi Shimon bar Abba, Ini Shaharine Haba Behade. Es decir, Rabbi Shimon Baraba era el emisario, perdón, no era el emisario, sino que estaba junto con el otro emisario. Eran dos. Veini Shaharine Haba Beade. Había otro hombre con él. Ah, ¿y por qué no lo menciona la Bereita? Beade lo Hashible, ¿por qué no lo mencionan? Nishum Kebodó de Rabbi Shimon, para el honor de Rabbi Shimon, para que no se sienta menospreciado porque mencionan a otro junto con él. Él era el emisario, pero había otro con él. Y no lo mencionan. Muy bien. Itmar, así fue dicho. Bifne Kama no la. ¿Ante cuántos testigos tiene que dar el get, el emisario, a la mujer? Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Discuten sobre ello Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Hadamar uno dice Bifne Shnaim, ante dos. Entonces, perdón, la pregunta era sobre delante de cuántas personas tenía que entregar el get. Dijimos que era una discusión entre Rabbi Yohanan y Rabbi Hanina. Uno dice ante dos y uno dice ante tres. Entonces nos trae la Gemara una prueba. ¿Quién es el que estaba en cada punto de vista? Tistaye, parecería lógico pensar, de Rabbi Yohanan, de Amar Bifnei Shnaim, que Rabbi Yohanan es el que dice ante dos. De Rabbanán, de Rabin, Bar Rav Hizda, hay teguita, le cambié de Rabbi Yohanan. Porque una vez Rabin Bar Hizda trajo un get delante de Rabbi Yohanan. Amarle le dijo Rabbi Yohanan, Zil hable beapetre. Ve y dale el get a la mujer delante de dos. Ve Maleu. Y les dijo,
Befanai nichtab, befanai nichtam. Ante mí fue escrito y ante mí fue sellado, tistayem. Entonces parece lógico esta prueba de que era Rabbi Yohanan que dijo dos. Explica la Gemara y dice, lema behaka mi pligue. Digamos que la discusión está aquí. De man, es decir, Rabbi Yohanan, de Amar, bifneshnaim, que tiene que ser entregado entre dos. ¿Por qué? Casabar, ¿qué opina él? Efishem, Bekim, Lishma, porque no son expertos fuera de Israel en la ley de Lishma. Uman de Amar, y aquel que dice Bifnesh Losha, que es ante tres. Casabar, Lefishem, Edim, Esuyim, le caimó, porque no hay testigos fácilmente para certificar ese documento que viene fuera de Israel. Betisbera. Vamos a explicar. Ah, es decir, ahí donde discutieron Rabbi Yoshua ben Levi y Rabbi Yohanan sobre el motivo del decreto, demostraron que Rabbi Yoshua ben Levi es el que opina que el motivo del decreto es ¿por qué? Porque no son expertos en la ley del Ishma. De Rabbi Yoshua ben Levi, Amar lefi shehem bekin Lishma. Rabbi Yohanan, Amar lefi shehem edim metsuyim le caimó. Es decir, arriba vimos lo contrario. Y aquí me estás diciendo que Rabbi Yoshua ben Levi es el que dice que es porque no son expertos en Lishma. Y Rabbi Yohanan es porque no se encuentran los testigos. Ajá, aquí en esta discusión sobre delante de cuántos testigos tiene que ser entregado. Eji que amar Rabbi Yohanan. Bifneshnaim. ¿Cómo es entonces que Rabbi Yohanan dijo ante dos? Veo, dio otra pregunta. Ah, ya quedó claro más arriba que también Rabba, que opina que el motivo es porque no son expertos en la ley del Ishma. Itle de Rabba, él está de acuerdo con Rabba, perdón. Entonces, ¿qué vamos a decir? Kule alma, be'inan, edim, metsuyim, le caimó. Todo el mundo está de acuerdo que hace falta, ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. ¿Por qué? Porque no se encuentran testigos fácilmente. Ajá, y aquí, cuando el Shaliach trae el get y dice ante mí fue escrito y ante mí fue sellado. Shaliach naase ed, ved naase dayan, que me implique, están discutiendo sobre si el Shaliach se puede convertir en testigo y el testigo a su vez puede ser dayan, puede ser juez, ahí discute. Mande Amar, Rabbi Yohanan, que opina, Bifneshnaim, que basta con dos personas, que entrega delante de dos personas el get, y que le diga, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Saber ¿qué opina? Shaliach naase ed, ved naase dayan, que el emisario se puede hacer considerado como testigo y el testigo puede ser considerado como juez. Venase Yadayan, Uman y Rabbi Hanina, ¿qué opina de Amar? Bifne Shosha, que tiene que ser ante tres. ¿Qué opina él? De Shaliach Naased, que el emisario puede ser considerado como testigo. Vened Naased Dayan, y el testigo no se puede considerar como un juez. Veja Kaimalan, y por lo tanto, él lo establece como el masaje que tuvo. Vez de Rabanán, como aquello que dijeron los sabios, de Edna hace Dayan. Perdón, esto que aquí viene a decir, lo último, que la Gemara rechaza esta discusión y dice no. Vejaka y Marán, ¿acaso no vamos a establecer, como se dijo en Masaje que tuvo? Ahí se dijo que según la opinión de los sabios, Edna hace Dayan, que un testigo se puede hacer también considerado como un juez. Entonces explica la Gemara la discusión de otra manera. Ela, entonces, en realidad, los dos opinan que a priori no era necesario que el emisario diga la frase de ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, delante de tres. ¿Por qué? Porque él mismo puede formar parte de los tres que reciben. Hay dos jueces y él. Dejado de Maika mi plique. Entonces, ¿dónde está la discusión? De Mar, Sabar, que uno opina, es decir, Rabbi Hanina opina que hay que decir delante de tres. ¿Por qué? Que van de Isha que será. ¿Por qué? Porque la mujer es apta para ser shaliach. Le había etaget. Y entonces, Zimnin de Maitale va a ocurrir a veces, y Teta de Samgealea. Va a ocurrir a veces que la mujer va a traer el get. Y entonces, no podemos hacer un bedín con dos hombres y la mujer. ¿Sí? Entonces ahí hace falta tres siempre. Veida y Rabbi Yohanan, ¿qué opina? Y ya me da yade velo samgealea. Es decir, que en cuanto creo que no hay por qué sospechar esto. ¿Por qué?
porque Sheen hi que será liyot dayan le kayem etaget. De todas formas, ella no es que será para ser juez, para validar el get. Velo samje y no se van a apoyar sobre ello. Pero un shaliach por sí solo se entiende que Shomer Ken Bifnei Shnaim, que aunque él diga delante de dos, Uasmon hace Dayan, él mismo va a ser considerado como Dayan en esta cosa. Tanya Kamete de Rabbi Yohanan. Traemos una veredad que refuerza la opinión de Rabbi Yohanan. Dice así: Me vi get mi bedinatayam, una persona que trae un get de fuera de Israel, un etanola, y se lo dio a la mujer. Velo amarla, y no le dijo, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. El get es inválido, como hemos visto. Y si se casó con otro hombre, Yotzi, ella tiene que divorciarlo. Vabalad, y el bebé que nazca, en caso de que tuvo un hijo, después de volver a casarse, mamzer, es un mamzer, porque esa mujer está casada. Dice Rabbi Meir, esa es la opinión de Rabbi Meir. Bajajamim Marim, los sabios dicen, en Abelad mamzer. Dice, no, el bebé no es mamzer. Entonces, añade la verita y dice, ¿qué tal ya hace? ¿Cómo va a hacer? Y Telu Gemena, va a tomar el Shaliach, el get de la mujer, y después va a venir y se lo va a volver a dar delante de dos. Va a llamar y va a decir, ante mí fue escrito, ante mí fue sellado. Rabbi Meir Mishum de lo amar, ay, Rabbi Meir, tan estricto es, que por el hecho de que no dijo ante mí fue escrito, ante mí fue sellado, inmediatamente ella tiene que divorciar a su nuevo marido y el bebé es mamzer. Dice la Gemara, sí. Rabbi Meir le ta'ameh, Rabbi Meir va según su punto de vista de amar Rabbi Amnuna Mishme de Ula, así dijo Rabbi Amnuna en nombre de Ula. Omer ya Rabbi Meir, así decía Rabbi Meir, Kol HaMeshanem Matbea Shetabu Jajabim Begitim, todo el que cambia el texto o la forma en la cual los Jajabim decretaron sobre los Gitim, sobre el Get, Yotzi Beablat Mamzer. La mujer tiene que divorciar de su nuevo marido y si tienen hijos son Mamzerim. Era muy estricto sobre este tema Rabbi Meir. Continúa la Gemara. Y dice así, Baredia, Bae Leatu Yeguita. Vino una vez a traer un get de fuera de Israel a la tierra de Israel. Ata la camé de Rabbi Ahi, de Ava Mimune a Gitim. Se fue a ver a Rabbi Ahi, que era el encargado de los Gitim, de los get. Amarle le dijo, Sarij Atala Amod, Alcohol Ot Beot. Le dijo Rabbi Ahi a Baredia. Ahí donde, cuando estaban escribiendo el get, tú tenías que ver cómo escribían cada letra y letra. Eso es lishma, que tienes que verificar que fue escrito lishma. ¿Qué hizo Baredia? Ata le came de Rabbi Ami de Rabbi Asi. Se fue a ver a Rabbi Ami y Rabbi Asi. Y les preguntó cómo debería haber hecho. Amrele le dijeron, lo será. No necesitabas ver cada letra y letra. Entonces, dice Vejitema, le dijeron además, y si vienes a decir, lejumbra, voy a ser restrictivo, yo quiero ser muy mahmir, ¿sí? Yo soy meadrin, mina meadrin, quiero ver cada letra, cada letra, cada letra. Entonces ahí vas a estar, no vas a estar haciendo una jumbra, vas a estar perjudicando, vas a estar haciendo que los gitim, los actas de divorcio anteriores sean puestos en entredicho. ¿Por qué? A lo mejor ese no se miró letra por letra, no. Cuando uno coge y empieza a hacer jumbrot, y las jumbrot las convierte en su día a día, y la gente lo ve hacer, la gente piensa que la ley es la jumbrá. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está perjudicando, ¿sí?, la halajá, porque la gente no conoce la halajá, conoce solamente las jumbrot. Muy bien, continuamos. Rabba Barbrajana, Aite Gita. Rabba Barbrajana, cuando vino de fuera de Israel, trajo un get. Palga Iktav Kame, Upalga lo Iktav Kame. Una parte lo escribieron delante de él y una parte no lo escribieron delante de él. Atale Kame de Rabbi Elazar, se fue a ver a Rabbi Elazar. Amarle le dijo, Rabbi Elazar, Afilulo, aunque no vio el Shaliach, Katav bo el Ashitahat, aunque el Shaliach solamente vio cómo se escribió una sola línea, Lishma, y que esa línea fue escrita Lishma, Shuben Ozarich, ya no es necesario que vea nada más.
Es decir, es válido. Rabbi Ashi Amar, Rabbi Ashi, ¿qué dijo? Dijo, afilu, ken kulmusa beken megilta. Aunque solamente escuchaste cómo estaban afilando la pluma para escribir, o cómo estaban preparando el pergamino para escribir en él, y eso lo hicieron lishma, ya es suficiente. Dice, Tanya Cabete de Rabashi, así se enseñó reforzando la opinión de Rabashi. Hamevi get mi venidatayam, el que trae un get de fuera de Israel. Afilu hu babait. Es decir, en el momento en el que se escribió el get, el shaliach estaba en la casa, en el piso bajo de la casa. Besofer be'aliyah, y el sofer estaba en el piso superior. Es decir, no lo vio. O hu be'aliyah, el shaliach estaba arriba y el sofer estaba abajo. Besofer babait. Afilu nichnad be'yoseko la yom kulo, incluso si estaba entrando y saliendo todo el día. Kasher, es válido. Ahora, Huba Bait, Besofer Baliyah, Haloka Hazele. ¿Cómo puede ser? Si el sofer está arriba y él está abajo, el Shaliach nunca vio al sofer que estaba escribiendo el Ishma. ¿El alaba acaso no es de Shamat Ken Kulmusa, de Ken Megilta? ¿Acaso no es porque escuchó cómo hacía ruido preparando la pluma o preparando el pergamino? Incluso hay quien dice que es al momento de escribir que la pluma, al pasar sobre el pergamino, hace un poco de ruido. Entonces dice, Amarmar dijo que el sabio, Afilu, Nichnaz, Yosekola, Yom Kulo, Kasher, va a analizar qué quiere decir incluso que entró y salió todo el día. Es Kasher. Man, ¿sobre quién se refiere la vereitá? Que entraba y salía. Y lema de Shaliach, si es por el Shaliach, ¿sí? Hashtag, Hubabai, Besofer Balía, de lo Hazele, tenemos, ¿acaso necesitamos la vereitá decir esto? Si ya dijo que si el emisario está abajo y el sofer está arriba, que no lo ve y aún así es Kasher, entonces, si entró y salió, también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? A Marta Kasher. Nichnaz Beyose. Mi vaya, ¿acaso necesito enseñar entró y salió? Ela, entonces, ¿de quién estamos hablando? Sofer. Que el sofer es el que entraba y salía. Entonces, ¿qué dice? Pregúntale a la Pshita. Por supuesto que el que es Kasher. Mishum de Nichnaz Beyose. Nifselne. ¿Acaso porque entró y salió el sofer lo vamos a invalidar? Dice, los hija, en realidad sí que es necesario. ¿Por qué? De Nafak Leshuka, porque el sofer se fue a la calle y en la calle, ¿qué pasó? Se encontró con otro hombre. Beata, de Nafak Leshuka, Beata, se fue al mercado y volvió. Modo de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Ini Shaharina Ashkeje. Otro hombre se lo encontró. Gamarle y le dijo, ¿sí? Oye, necesito que me escribas urgentemente un get, ¿sí? ¿Y qué va a pasar cuando el sofer vuelve? Va a empezar a escribir el otro get. El get que es para la otra persona. Él preparó el pergamino, preparó la pluma, todo. Y ahora empezó a escribir un get para otra persona, el ishma de otras personas. El emisario no lo sabe, ¿sí? Le vio entrar, salir, etcétera, ¿sí? Entonces, Kamash Malan, por eso viene y nos enseña la veredad que no sospechamos de ese caso, de que cuando el sofer empezó una cosa, acaba la cosa con la que estaba trabajando. Hasta aquí llega nuestro DAF de hoy. Tenemos un excelente día. Hizku Beincho.